Hola, los que se van uniendo, estamos esperando un ratito que se vayan uniendo más. Estamos esperando a la invitada del día de hoy para esta charla. Hola a todos los que se unieron, hola al doctor Salmún. Bueno, de a poquito se van sumando. Recién Instagram mandó el aviso que nos estábamos uniendo. Bueno, ahí se unió nuestra invitada. Vamos a enviar una solicitud. Ya se fue enviada, vamos a esperar a que se una. Mientras tanto se siguen sumando más a esta charla del día de hoy. Hola Sol, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Bien, bien. Estaba Bueno, fallando internet, no podía acceder a Instagram, perdón por la demora. no pasa nada, sí, viste que al principio, hasta que avisa Instagram que empieza el vivo, tarda un ratito y se empieza a unir la gente, así que, pero bueno, sí, con esto de internet es una lotería. Ayer hicimos un vivo con el doctor Martínez y no se podía unir, pobre. No había forma, hasta que cambió de celular y lo logró. Sí, la verdad que la virtualidad ya no quiere más, no quiere más. Pero Sí, bueno, nos acá ayuda un estamos. montón, pero también nos estresa por momentos. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por esta invitación. No, por favor, gracias a vos en representación de todos por unirte con nosotros. Vamos a esperar un ratito que se vayan uniendo Dale, más, veo así si empezamos. estoy como oscura, veo si puedo Sí, se obtener te más ve luz. oscura. Sí, evidentemente estoy ubicada en un lugar que no me ayuda, pero ya vamos a encontrar Sí, la dale, vuelta. ubicate tranquila. A ver, a ver si tenemos más suerte. Ahí te da justo la luz de la La luz lámpara de de fondo, atrás y te estoy da como contraluz. iluminada. Sí, Sí, bueno, ahí se ve un poquito ahí se mejor, ve ayuda mejor, un poco sí, más. ahí se ve Bueno, mejor. bien, buenísimo. Bueno, ¿Cómo le vamos a ir. salió el video de ayer? ¿Estuvo lindo? Estuvo, Estuvo lindo, sí, sí, bueno, sí, bien, sí, como siempre, ¿viste? buenísimo. Cuando te enganchas a hablar de un tema que nos quedó poquito tiempo para las preguntas, pero bueno, el doctor Jorge Martínez es un apasionado del tema, a mí también me encanta y bueno, le hacía una pregunta y siempre nos extendemos, y siempre queda abierto, ¿viste? Para hacer otro vivo y seguir, porque la verdad es que hay tantas preguntas y tantas cosas que vamos aprendiendo todos, Totalmente. ¿no? Tanto pacientes como Exacto. médicos, así que son súper Vamos aprendiendo. interesantes. Creo que ahí está Sí, la clave, y por seguir eso nos aprendiendo. pareció súper interesante esta propuesta de invitar, en este caso, a un familiar, a una mamá de un paciente con APLB, porque bueno, en esta semana con Fundaler nos propusimos hablar y difundir un poco las alergias alimentarias. Fundaler, para todos los que se van uniendo, porque hay muchas familias con APLB que se han unido en estos días y que por ahí no nos conocían. Fundaler es una fundación sin fines de lucro que ya está hace 40 años casi. Bueno, el presidente, que es el doctor Natalio Salmún, se ha unido recién, que es el que ha llevado a cabo esta tarea todos estos años y con el principal objetivo es la educación a los pacientes, porque siempre la premisa de Fundaler es que la educación del paciente es la mejor prevención de las enfermedades y es el mayor éxito de los tratamientos. Entonces, Totalmente. siempre nuestro objetivo es esto, es trasladar todo el conocimiento científico que uno va teniendo día a día y trasladar, compartir la experiencia de un paciente nos parece súper enriquecedor, ¿sí? Entonces, Buenísimo. por eso se nos ocurrió esta propuesta de invitarlos y además también porque Fundarer, además de ocuparse y de tratar de estar al lado de los pacientes todos estos años, también ha estado todos estos años al lado de los docentes, de los enfermeros, de distintas profesiones, farmacéuticos, que son personas que desde cada uno desde su lugar tiene llegada a los pacientes con cada una de las distintas manifestaciones alérgicas, ¿no? Y también es muy importante la educación de cada uno de ellos y todo lo que ellos también nos pueden transmitir. Así que hoy seguramente estén junto a nosotros, además de las familias con alergia por leche de vaca, familias con otras manifestaciones alérgicas y quizás gente que no tenga alergia, pero que bueno, esté Bienvenido cerca sea.
que se Seguro, sume, seguro, obvio, seguro, bienvenido seguro. sea. Bueno, Así que buenísimo. bueno, bueno, yo me voy a presentar para los que no se fueron uniendo hasta ahora y por ahí no me conocen. Mi nombre es Ivana Moncel, yo soy médica pediatra, especialista en alergia. Y hoy estamos con Sol Ojeda, que es mamá de un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca, que nos va a contar ahora de a poquito todo su caso, todo lo que fueron viviendo como familia, que fue todo esto que fueron descubriendo de la alergia a la proteína de leche de vaca. Y también Sol representa un grupo que se unió hace un tiempito desde una problemática que es cuando ya lleguemos a hablar y les transmitamos y les contamos esta problemática que se genera con el tratamiento, que es la eliminación justamente del alimento, y en este caso de la proteína de leche de vaca, donde parece muy sencillo decirlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo en muchas ocasiones. Entonces, hay un proyecto de ley que ellas están apoyando y el objetivo del grupo es difundir este proyecto de ley para apoyar a la sanción que está en el Senado y para que pueda pasar a diputados, pero después, más adelante, Sol nos va a contar bien de qué se trata la ley, en qué instancia está, pero digamos que eso fue el motivo principal de la propuesta de charlar hoy con Sol. Así que bueno, cuando tengas ganas, Sol, si querés empezar a contarnos. Bueno, bárbaro. Bueno, como dije al principio, gracias por esta posibilidad. Bueno, me presentaste, yo soy Sol, soy, bueno, soy docente, soy mamá de dos niños, una niña de 9 años y un niñito de casi 4, que se llama Joaquín. Y con Joaquín es que nuestra vida cambió y conocimos este fenómeno de la alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, Joaco nació a sus 38 semanas de gestación con un parto natural, enseguida tuvo lactancia materna exclusiva. La verdad que venía todo bárbaro, tuvo un nacimiento espectacular y a los 35 días de vida, una madrugada, Joaco se despierta con un ruidito en el pecho, que las mamás a veces decimos, hace como un gatito, que al ser capaz que mamá no primeriza, al tener otro hijo ya, viste que los sonidos enseguida, upa, llaman la atención, y cuando lo vamos a ver a su cuna estaba todo hinchado, que siempre, hoy a la distancia decíamos, poníamos una foto del jorobado de Notre Dame y la foto de Joaquín, y estaban iguales porque todo su rostro se había hinchado, sus ojitos estaban muy achinados, un bebé de 25 días, y una dificultad para respirar muy notoria. Ante esa situación, llegamos a la guardia de la clínica, en ese momento vivíamos muy cerca, por suerte, a unas 4 cuadras, y a Joaco lo dejan internado en terapia intensiva, en neonatología, sin un diagnóstico certero. ¿Sí? En ese primer momento, obviamente lo dejan internado sin saber por qué. A la distancia entendimos que había tenido un debut anafiláctico, pero bueno, como te decía antes, en ese momento nadie sabía qué era. Estuvo una semana Joaquín internado en terapia intensiva sin lograr determinar qué es lo que tenía, pasando por un montón de situaciones súper invasivas y todo lo que para una mamá y un papá implica que su bebé esté en neo. Y cuando nos dan el alta, nos dieron un alta con una incertidumbre mayor a la que llegamos, porque ni los propios médicos y médicas de la neo podían decirnos qué tenía Joaco. Ahí empezó nuestra circulación de especialistas de todas los gustos, colores, tamaños y lugares, hasta que por ahí una gran médica de Casa Cuna, de ex Casa Cuna, nos dice, este nene tiene alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué me estás hablando? Y bueno, ella nos recomienda comenzar a indagar con esto con un equipo de alergistas, de gastroenterólogos y la pediatra, y a partir de ahí es que empezamos a encontrar que las condiciones que presentaba Joaco tenían mucho que ver con APLB. Y Sol, Estas cuando condiciones, se van de alta, ¿siguió con síntomas? Porque hasta ahora lo que nos contaste que fue un shock anafiláctico, su debut. mira, hasta cuando Joaco está internado y empezamos a indagar, nos empiezan a indagar muy profesionalmente los médicos de la clínica, nos preguntan sobre su vida diaria y ahí empezamos a reconocer que Joaquín se la pasaba llorando, que las deposiciones de Joaco eran gran cantidad y muy líquidas y con moco, que estaba brotado todo el tiempo y nos decían que al principio que eran brotes propios del neonato,
atrás de sus orejitas tenía como unas cortaduras que le podríamos llegar a decir, es decir, cuando empieza esta indagación tan exhaustiva en la guardia, descubrimos que Joaco no venía teniendo una vida normal o tradicional de un bebé. Hacía unos llantos que eran incontrolables, decíamos, estos cólicos lo tienen mal, se arqueaba mucho al momento de tomar la teta, y todo eso empezamos a recaer en este momento. Cuando se va de alta, obviamente se va sin la reacción anafiláctica, sin la reacción de piel, sin los eczemas, porque yo le seguí dando el pecho, pero no comía nada por los nervios, entonces seguí sin una dieta obligatoria. Y bueno, y después de este primer diagnóstico físico, por los síntomas, es que comenzamos el camino y el recorrido de la APLB hace ya casi 4 años. Me gustaría que frenemos un poquito acá, porque hay muchas mamás o papás o familiares de pacientes con alergia al pecho de vaca que muchas de las cosas que vos contás les deben estar resonando y les deben resultar familiar, otros que no, dicen mi hijo no tiene esos síntomas, y hay muchos que desconocen. Entonces, todo esto que vos nos dijiste, nos diste una gran explicación de lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca en este caso. ¿Qué es eso? Es una reacción, ¿qué es una reacción alérgica? Es una reacción del sistema inmunológico que reacciona en forma anormal a algo que no debería reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico nos debe defender naturalmente de las cosas que nos hacen mal, pero se confunde, falla, no tolera cosas normales y reacciona. Entonces, en ese querer defenderme, hace una reacción, esa reacción se llama inflamación, que termina con los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, puede producirse por distintas vías, ¿no? Que hablamos de lo que es IgE mediado, no IgE mediado o mixto. IgE mediado generalmente son esas reacciones rápidas, inmediatas, que la más grave es la anafilaxia, ¿sí? Y las tardías, que son las proctocolitis, que es esta diarrea con sangre, o esta caca con moco más líquida, o los cólicos, ¿sí? O las reacciones mixtas. En el caso de Joaco, evidentemente, hay un componente mixto porque abarcó exacto, por todos lados. por todos lados. Por todos Joaquín no lados. tomaba leche de fórmula, así que todo esto llegó a través de la excreción por leche materna. Sí, sí. Eso también, lo primero que nos preguntaban es, ¿qué leche está tomando de fórmula? No, nunca había tomado leche de fórmula porque Sí. había sido como muy importante para nosotros como familia poder tener una lactancia exclusiva. Así que Claro. todo esto le llegó a él a través de la leche materna, que es un datazo súper importante para las mamás porque, bueno, Es la trastoca gran toda duda. nuestra vida. Claro, ¿cómo puede ser que nunca tomó? Pero Y sin también embargo tiene. desarraigar el temor de que con la leche podemos hacerle mal, porque en realidad la indicación primaria siempre y principal es la lactancia materna, con lo cual Totalmente. vemos bueno, después vamos a ir hablando de eso, de qué podemos hacer para ayudar, pero nunca que sea el primer paso, obviamente dejar la lactancia, que es como vos seguiste haciendo, seguiste Totalmente. amamantando No, y sí, buscando sí, qué es lo sí. que nos estabas contando. Una vez que después llegan al diagnóstico, bueno, obviamente la eliminación del alimento. Pero esto me pareció muy interesante con tu ejemplo, remarcar esto, ¿sí? Que en el caso de Joaco se presentó así, que se presentó con todo, o sea, mejor ejemplo no podría haber Nos hizo, sido el pobre Joaco. claro, Eh, realmente nos hizo conocer todo lo Creo que bueno y todo lo se malo, identificaron unos cuantos con un poquitito de cada seguro. una de las manifestaciones. Pero bueno, y que no todos los pacientes son iguales, cada uno se va a ir manifestando de una manera distinta. Entonces, bueno, te fuiste de alta, seguía con los síntomas, que también, algo que iba a decir y me había olvidado, que lo importante también es esto, que muchos de los síntomas que vos mencionaste, esto de las cacas más flojas, de los cólicos, son síntomas inespecíficos, que los cólicos del lactante Totalmente. es algo benigno, que suele pasar en muchos chicos, que resuelve a la edad de 6 meses. Entonces, por ahí a veces cuesta en algunos médicos por ahí identificarlos si no están acostumbrados a ver la patología, y para los papás también, que ya tuvieron otro hijo, como en tu caso, y por ahí habría tenido tu hija algún cólico que, bueno, Sí, pasó. seguro. Y pasaba. Después lo que nos empezó a llamar la atención con Joaquín es que no pasaban y que la verdad que hasta que nosotros logramos estabilizarlo a Joaco, que fue un tiempo bastante largo, que después charlamos sobre eso, los cólicos persistieron, los síntomas fueron persistiendo, fueron en descenso obviamente, pero persistiendo. Sobre todo, bueno, nosotros
cuando descubrimos este diagnóstico, originalmente físico, a Joaquín no le habían sacado sangre, no nada, no le habían hecho parches, nada. Esto estábamos hablando recién en el tercer, cuarto mes de vida. Nuestra pediatra no conocía la PLB. Entonces también fue un camino de aprendizaje. Por suerte tenemos una pediatra que es una genia y que se puso al hombro la situación tal cual nosotros y se comenzó a capacitar. Ella nos decía, a mí de esto no me enseñaron nada en la facultad. Entonces de repente fue todo un camino de averiguación, de conocimiento, de prueba y error, porque primero que excluimos directamente la proteína, después las trazas, después toda la higiene familiar en lo que tenía que ver con la cocción, después nos enteramos de un montón de otras cuestiones que no eran solamente alimentarias que estaban afectando. Por eso digo que la recomposición de Joaquín y la estabilización llevó muchísimo tiempo realmente. ¿Y cuánto tiempo tuvieron desde ese shock anafiláctico hasta el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca? Casi 5 meses y medio. Recién a los 6 meses logramos un diagnóstico certero por un alergista, que era el cuarto que visitábamos, que nos supo decir, sí, esto es alergia a la proteína de leche de vaca. Aquel primer diagnóstico que nos había hecho esa médica de ex Casa Cuna, que nos vio así de pasada, lo confirmamos recién al 6.º mes, y ya ahí con una estabilidad de Joaquín bastante dada, pero bueno, se empezaron a presentar otras alergias en el camino. Decime, ¿y el diagnóstico fue por lo que ustedes le contaban? O sea, por el A interrogatorio los que los 6 meses médicos... el diagnóstico fue físico, exactamente, y por todo el diálogo que tuvimos con los médicos. Todo lo que tuvo que ver con diagnóstico a través de estudios, ya sea el de sangre, los parches y los pricks, llegaron después del año recién. Sí, eso es importante también contarles, aclararles que la principal herramienta diagnóstica que tenemos nosotros los médicos es el interrogatorio, o sea, lo que los papás nos cuentan. Porque con lo que los papás nos cuentan, nosotros con estas manifestaciones que estábamos hablando, nosotros podemos llegar a pensar, primero si estamos posiblemente frente a una alergia alimentaria, porque como hablábamos recién, por ahí no todos los cólicos o no todo reflujo, o no, sí, es una alergia alimentaria, o una alergia a la proteína de leche de vaca, y después que nosotros escuchamos a los padres y ponemos esa sospecha diagnóstica, bueno, hay estudios, pero que no son para todos, va a depender de la manifestación de cada paciente, pero el principal herramienta diagnóstica, que esto es lo que siempre se preguntan los papás, ¿no? Sí, y por supuesto hay pruebas de alergia como el prick test, como el RAS, que es el análisis de sangre, hay prueba del parche, pero no es para todos, sirven. El prick test, por ejemplo, no es invasivo, es algo que nos ayuda en algunos casos también a detectar otras alergias alimentarias, que ahora nos vas a contar Claro, vos ese un fue poquito nuestro esto caso. de cuando no solamente te diagnostican una alergia, pero después vemos que no era solamente un alimento, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó entonces? Y bueno, veníamos bastante contentos, veníamos amigándonos con esto de que, bueno, yo hacía la dieta de exclusión, había sacado todo lo que tenía que ver con leche, derivados y posible contaminación cruzada. Tengo una familia que me acompaña, mi esposo y nuestra hija mayor Delphi se sumaron a la campaña y en casa comenzó a desaparecer. Quedaron algunas cositas, no te voy a mentir, Delfina quiere a veces comer un alfajor y lo tiene, o poco de dulce de leche y está ahí guardado, pero en las comidas cotidianas desaparecía esto de incorporar lo habitual de la leche y demás. Pero veíamos que Joaquín no se terminaba de estabilizar. ¿Qué le No había pasaba? vuelto a hacer shocks anafilácticos, pero se seguía brotando, se seguía teniendo brotes en piel, sus deposiciones de caca seguían siendo muy continuadas y líquidas y con moco, se quejaba del dolor de panza, entonces bueno, nos llamó la atención, hablamos con el alergista y dijimos, acá hay algo que nos hace ruido. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando los papás y las mamás algo nos hace ruido es porque algo hay. Si el río suena, hacele caso. Y bueno, Hay un insistimos un sentido que poquito está por ahí que nunca falla. y le decíamos, lo primero que nos decían los médicos es, ¿estás haciendo las cosas bien? Y yo les decía, ustedes no saben lo que amo el chocolate y hace más de un año que casi no como chocolate, es decir, lo estamos haciendo a rajatabla, hemos cambiado muchos hábitos. Y bueno, ahí es que hacen estos primeros análisis con Joaco y aparecen los nuevos alérgenos, se le sumó la soja,
el zumo de huevo y el pescado, ¿Qué hasta ese análisis le hacen en momento. ese momento? Le hacen sangre, ¿sí? Y le hacen los test de alergias de parche. El test de parche. Prick test no le hacen. Exacto. Sí, los que se te ponen ronchitas en la Claro, el que piel. ponen las gotitas en el brazo, que son Ese extractos de también, alergeno, ¿sí? que te Eh, aplican y directamente, que que les se, pica mucho, con pobre. una lancetita, que es una lancetita muy chiquita, con una puntita muy finita, que la verdad es que es nada invasivo. Lo que se hace en esa reacción es a través del pinchado de esa gotita, se busca reproducir la reacción que pudo generar ese paciente, esa reacción inmunológica, ¿sí? Exacto, esa se la hacían en el bracito, en la parte anterior del brazo, y bueno, nada, pobre Joaquín se iba con el brazo ardiéndole porque le picaba y porque ahí encontrábamos que íbamos sumando. Y bueno, Pero y eso igual ahí, duró obviamente, 15 minutos, o sea, nada, no dura nada, es más la sensación que le da a uno porque ellos te dicen que le pica que otra cosa, pero no, no dura nada y lo necesitábamos hacer porque ese resultado es mucho más rápido que el de sangre y también nos ayudaba a nosotros a poder modificar nuestra dieta, que esperar el resultado del laboratorio. Y bueno, y ahí claro. comenzó entonces la siguiente etapa, que fue excluir pescado, excluir soja, excluir huevo, y nuestra última exclusión fue la carne vacuna, que esa llegó más o menos a los 2 años de vida de Joaco. ¿Y Y eso ahí cómo la lo dieta se diagnosticaron? transformó ¿Él mucho. seguía con síntomas? Sí, Joaquín seguía con síntomas gastrointestinales. La verdad que los síntomas de piel y los síntomas respiratorios habían mermado muchísimo. Para que te des una idea, Joaco en su primer año de vida llegó a ser como 5 o 6 broncoespasmos, 2 neumonías, también la manifestación respiratoria estaba muy, muy compleja. Pero todo eso empezó a mermar con los tratamientos, el PAF y demás, pero en lo gastrointestinal no había forma. Han hecho cultivos de materia fecal, a ver si había parásitos, digamos, la verdad que nosotros trabajamos con él, con todo el equipo de Elizal, de Dex Casacuna, y han hecho un trabajo muy, muy así puntilloso, a ver qué podía hacer, hasta que salta que nuevamente era la carne vacuna la que estaba dando índices muy altos de alergia. Y bueno, ahí sacamos la carne. Y esa última etapa de la dieta nos empezó a complejizar mucho la vida social también, Ya desde antes me imagino porque que... antes ya era súper complicada, pero todavía te podías capaz que juntar a comer un asado, pedíamos que nos cocinen la tirita de asado separada o en una planchita y zafábamos. Ahora ya la gente no estaba tan acostumbrada a no comer asado. Así que bueno, comenzamos también un gran camino a dejar la carne vacuna y que en nuestra casa se deje de comer, porque la verdad es que lo que nosotros decidimos es eliminar el alérgeno completamente del ámbito familiar, para evitar toda la posible contaminación cruzada y las crisis que hace Joaquín con la contaminación cruzada. Y ahora ya no tiene más síntomas. Y ahora hace un año que eliminamos la carne y a ver, cuando a mí me preguntan, Joaquín ya no tiene más síntomas, yo nunca lo termino de afirmar al 100%. Lo que a Joaco aún no logra tener en forma consistente son sus deposiciones. Y siempre los gastros los que nos explican es que la microbiota del intestino de Joaco evidentemente todavía no se termina de conformar y todo el vello intestinal sigue capaz que un poquito dañado o ha sufrido mucho estos últimos 3 años y medio. Entonces la recuperación de él probablemente sea un poquito más lenta, pero no, ha hecho una anafilaxia hace un año, pero bueno, pues creemos que comió un ¿Volvió a pedacito hacer de queso a otro, escondidas. volvió a hacer otra anafilaxia? Porque creemos nosotros que se comió un pedacito de queso a escondidas con los primos. Sí, 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 que eso Así es, que no es una travesura, es realmente algo que sucede mucho porque estaban todos son chicos y comiendo, son chicos que van creciendo y las problemáticas van siendo diferentes, porque cuando los chicos son chiquititos, en edad preescolar, digamos que depende todo de la contención de los padres, si uno lo tiene bajo la lupa, cuando ya está escolarizado, uno le tiene que enseñar a qué comer y qué no comer, y cuando es más grande y ya es adolescente, pueden aprender a leer un etiquetado. Pero bueno, también en cada totalmente, edad hay, digamos, los riesgos. situaciones que pueden, claro, poner en riesgo a los Nosotros, pacientes, ¿sí, seguro. el Y inicio de pasa también jardín mucho fue tremendo.
Ujú, sí, sí. Y bueno, y el tema es, en realidad, cuando uno, lo que hablábamos antes, empieza, el médico te dice, bueno, tenés que evitar en tu caso la leche, después el huevo, la soja, trigo y carne. Y bueno, y empieza ese mundo distinto, ¿no? Empieza, que yo Sí, creo que tiene como pasos importantes que no es solo la evitación, sino es la evitación, aprender a cocinar, porque creo que cambia en todas las familias la preparación de los alimentos, ya no es voy, compro y preparo, la cocina de en las absoluto. familias ya no es la misma, hay toda una organización distinta, porque también hay que tener esa pauta de alarma de la reactividad cruzada, que dependiendo cada paciente puede ser más o menos sensible a distintas cantidades de proteínas, y como otro factor también muy importante, la lectura de las etiquetas cuando uno va a comprar un alimento, ¿no? ¿Cómo Totalmente. fuiste con todos esos pasos? Mira, la verdad que a mí no me gustaba cocinar, no te voy a mentir, nunca fui muy buena cocinera, creo que soy mejor docente que cocinera, pero bueno, tuve que aprender porque al principio nos encontramos, cuando yo hacía la dieta de exclusión de lactancia, creo que mi sensación de miedo, de enojo, de no entender, me llevaba a limitar tanto mi dieta que no me preocupaba, no te voy a mentir, no me preocupaba. Pero cuando ya Joaquín empezó a comer y empezó a pedir ciertos alimentos que veía en otros lados o donde fuese, ahí empezamos a pensar con mi esposo, Joaco tiene que poder comer todas estas cosas, digamos, tenemos que buscar la forma. Y bueno, y nos empezamos a dar maña. Entonces, hoy por hoy, Joaquín puede comer facturas porque se las hacemos en casa, puede comer alfajores porque se las hacemos en casa, chocotortas, digamos, hay una contención tanto de todas las mamás APLB, yo encontré miles de recetas APLB y de alergias alimentarias en las redes que me sirvieron un montón, y la contención familiar y de mi círculo de amigos y amigas cercanas, que supieron cuando yo iba a un cumpleaños preguntar qué podía comer, o si había una juntada, si llevábamos el tupper, ser cuidadosos y que esto Paco lo puede comer y esto no. Así que todo lo que tiene que ver con esto de maternar en tribu, con estas situaciones de salud, son pero primordiales. Y después, leer las etiquetas también, siempre es un poco prueba y error, consultar. El otro día nos acordábamos con mi esposo y nos digo, nos teníamos que haber filmado. Cuando las primeras veces que fuimos al supermercado, nunca tardamos tanto en comprar, porque estábamos horas y horas frente a la góndola diciendo, ¿y esto qué dice? Y esto, a ver, eso podrá, esto no podrá, sacando fotos, mandándola a los grupos, hablando, qué sé yo soy docente y tengo compañeras del área de biología y diciéndole, chicas, por favor, ¿esto qué significa, este componente? Bueno, así, intentando leer las etiquetas, que dicho sea de paso, la claridad a veces no es tan clara como parece ser, porque se Sí, sí, entiende que un vos lo cuarto contás de de lo que estamos manera, o sea, comiendo. pero sí, 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 No, por eso es digo, vos lo tremendo. contás Hoy a como la algo gracioso distancia, de la vida, pero es el día a día. hoy a la distancia, uno tal vez, y por mi forma de ser, trato de tomarlo así, pero al principio era angustiante ir a volverte del supermercado con las mismas cuatro cosas de siempre. La tranquilidad de decirle doy eso y no pasa nada. Y en segundo lugar, el miedo o el tiempo que tenés que perder en llamar a cada una de las empresas y preguntarles si están etiquetando bien, si hay contaminación cruzada, si hay riesgo. Que hay empresas que son muy buenas y te contestan, otras que te dilatan la respuesta. Entonces, es como un trabajo súper complejo y que si uno encima está solo o sola en esto, todavía es más difícil porque nos acordábamos con mi marido, hoy ya estamos casi a 4 años de transitar la alergia, pero al principio ni nuestras propias familias sabían de qué estábamos hablando. Mi mamá no entendía nada cuando le dije que Joaco era PLD, se ponía a llorar y me ay, ¿cómo? No, mami, pará, te cuento. Eh, la verdad que no es un camino fácil, que realmente si hay otras familias que lo están transitando y te acompañan, es mejor. Y si tenés profesionales que se preocupan y que te acompañan, más aún, más aún. Eso yo te quería preguntar si en este camino también tuviste una consulta con nutricionista.
más allá también de ver al Sí, alergista, al pediatra. hemos pasado por muchas nutricionistas. Tengo una anécdota de una nutricionista que llegamos por obra social, que nos dio una dieta vegana. Entonces yo le digo, pero mi hijo no es vegano. No, no quiero hacer una dieta vegana. Quiero saber cómo complementar el calcio que él lo está consumiendo de origen animal y demás. Bueno, pasamos por muchas instancias. Hoy por hoy sí estamos con una nutricionista que tiene una formación en APLB y que nos supo dar una dieta equilibrada, sobre todo porque Joaquín va creciendo y sigue Claro. manteniendo esta patología, que es el caso menor en la totalidad de los niños APLB. Entonces, sí nos empezó a preocupar esto de que deje de comer siempre lo mismo y poder tratar de complementar su dieta de forma tal de no necesitar sumar calcio en pastillas o en algún formato médico. Claro. Sí, estos son dos cosas que son fundamentales. Primero, el apoyo de un nutricionista es que no se resuelve con una consulta, porque muchas veces me pasa a mí que yo los derivo a la nutricionista porque sabe un montón de cosas que yo no puedo explicar y ayudar, de cómo poder suplementar los alimentos, de cómo poder, bueno, no llegar a un déficit nutricional, Combinarlos muchas veces, tal cual, y te que no pasa que por ahí. las mamás no sabemos. No, tal cual, y los médicos tampoco, para eso cada uno tiene su profesión, ¿no? Y bueno, y pasa que a Exacto. veces por ahí no hay un seguimiento y por ahí dice, sí, fui, me explicó, pero no, hay que tener también un seguimiento con un nutricionista para ir acompañando el crecimiento de ese niño, porque es sumamente importante esto, ese trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, ¿sí? Donde tanto el pediatra como el alergista, como el gastroenterólogo, como el nutricionista, todos van a acompañar y si trabajan todos en equipo, mucho mejor. Totalmente. Todos tienen que acompañar el crecimiento de ese niño hasta que pueda tolerar, en la mayoría de los casos, que dependiendo de la manifestación y del mecanismo patológico por el cual llegó a la alergia al proteína de leche de vaca, como hablábamos en un principio de la charla, si fue inmediato, mediado por IgE, o si fue tardío, o si es mixto, va a ser diferente el momento en que tolere, va a ser diferente la evolución, ¿sí? Pero eso es importante, por eso es importante el diagnóstico, tener un diagnóstico preciso desde un inicio, ¿sí? Porque no todos los Exacto. pacientes van a evolucionar de la misma manera. Entonces estábamos hablando recién de esta de la dificultad de saber y de estar seguro que lo que estamos comiendo no tiene proteínas, no tiene trazas, ¿sí? Y no solamente en lo que uno compra en el supermercado para comer, sino también uno no tiene la seguridad, uno hablo, ¿no? De un paciente con la familia, con un PBB, de ir a un restaurante, por ejemplo, o de salir de Totalmente. vacaciones a algún lado y saber si va a poder conseguir lo que su hijo come, porque a veces lo que se encuentra no es lo mismo que hay en casa. Entonces, bueno, contame un No. poquito de todas esas dificultades. Mira, nosotros la realidad es que veníamos evitando muchísimo todo lo que tenía que ver con las salidas, las vacaciones con Joaquín. Sobre todo porque, bueno, teníamos mucho miedo de esta instancia. Hasta que llegó un punto donde dijimos, no, la vida social sigue. Y bueno, nuestras vacaciones con Joaco son unas vacaciones de mudanza. Yo llevo el horno eléctrico, llevo las ollas para cocinar, llevo no se puede decir la procesadora de mano, llevo todo lo que se te pueda ocurrir para cocinar, aparte de, obviamente de sus platos, sus cubiertos y demás que nos acompañan en todos lados. Y vamos con la idea, mi familia va con la idea de que se cocinan las vacaciones. Y si tenemos ganas de salir a comer afuera o a tomar un café, un helado, tenemos que prever que Paco tenga su porción de comida, tenga su helado, tenga sus cosas dulces. Porque la verdad que nuestra idea como familia es que él no la pase mal. Y bueno, y así estamos. Estas últimas vacaciones nos frustró mucho. Estuvimos en el partido de la costa y nos frustró mucho no poder conseguir ninguna dietética que tenga dulce de almendras, dulce de leche de almendras, que se nos había terminado. Y Joaquín tenía ganas de comer su helado, que yo le hago de banana y dulce de leche, y no pudimos conseguirlos. Y nos hemos recorrido dietéticas de prácticamente todo el partido de la costa. Y bueno, y eso nos frustró un montón porque de repente seguro que en el partido de la costa hay familias APLB y de alergias alimentarias y se están privando tal vez de esto porque, bueno, la industria no
traslada a esos lugares. Pero bueno, lo que es vacaciones y salidas sociales siempre es con tupper, siempre. Sol, y Joaco empezó el jardín. ¿Cuál fue tu experiencia? Joaquín empezó el jardín de bebé, el maternal. La verdad que en maternal fue más fácil porque, bueno, su alimentación era mucho más restringida y sus movimientos también. Tal vez en sala de dos empezó un poco más el miedo, porque esto de compartir y demás se hacía mucho más temeroso. Tenemos la suerte de que Joaco va a un jardín súper inclusivo en todos los aspectos y que en cuanto nosotros pedimos la vacante y compartimos la realidad de Joaco, pues ya nos había pasado en otro jardín que nos habían pedido certificado único de discapacidad, cuando esta condición de salud nada tiene que ver con las discapacidades, y no nos querían dar la vacante por eso. En otro lugar sabíamos que pedían maestros acompañantes. Entonces, bueno, en este jardín que llegamos no tuvimos esa experiencia por suerte, y todo lo contrario, tuvimos una primera reunión con todo el equipo de docentes, no solo de inicial, sino de primaria también, donde nosotros con mi esposo fuimos a darles una especie de capacitación sobre qué era la APLB y las alergias alimentarias, cómo eran las manifestaciones, cómo tratar a Joaquín frente a una reacción inmediata hasta que podamos llegar nosotros, llegar la ambulancia, porque sabemos que hay ciertas situaciones como la anafilaxia que los minutos son oro. Entonces, si se espera a que nos comuniquemos con mamá o con papá y autoricemos corría riesgo la vida de nuestro hijo. Y bueno, nada, tuvimos que armar un listado de útiles aptos. Porque también en los útiles escolares podemos encontrar proteínas de alimentos. Y lamentablemente lo vivimos porque Joaquín se comió un crayón y tuvo una crisis, entonces sabíamos que esto podía pasar en el jardín. Nada, el jardín tuvo muy buena recepción, cambiaron un montón de métodos que tenían. Afortunadamente, porque sí, no es la realidad no me puedo quejar. No es la realidad de pero muchos, sabemos que lo debes vivir, lo debes saber y conocer por otras familias. Nosotros como médicos vemos que a veces por tener que los chicos portar un EpiPen, no los aceptan en los colegios. Por eso es una como te decía en un principio, de los objetivos de Fundalén esto de la educación, que no era solamente para los familiares, sino para el entorno. Esto de que hablábamos de que también trabajábamos mucho en la educación de los docentes, de farmacéuticos, porque son lugares donde vas a tener contacto y pueden tener contacto con pacientes con enfermedades alérgicas y están en situaciones puntuales donde también es necesario que todos podamos saber cómo actuar. Pero la verdad es que también hace unos días... Sí, te escucho. No, que hace unos días una mamá escribía al Instagram de Ley APLB que estaba así como ofuscada porque cuando iba a comprar a la dietética y le decía que requería ciertos productos aptos a PLB, la persona que atendía la miraba diciendo, dieta. Y entonces decía, no puede ser que la gente no sepa. Y bueno, y esto en realidad se repite en muchos ambientes. Vas a un restaurante y no saben de qué estás hablando. Sin ir más lejos pasa en el ámbito escolar, en el ámbito de la medicina, ir de vacaciones a un hotel all inclusive, que algo súper más así como wow, pedir tal vez que esté contemplado el menú APLB, no tienen ni idea de qué estás hablando. Lo confunden con celíacos, lo confunden con intolerantes a la lactosa, digamos. Es un campo que está ahí como que no termina nunca de ser claro y tal vez la información todavía no llegó a todos lados por este tema. Y esto que vos en un momento de la charla nos contabas, esto de tener que leer la etiqueta y a veces no dice nada, entonces tener que llamar a la industria para que les informen y les confirmen si contiene o no contiene la proteína, que sabemos que Red Inmuno ha hecho un trabajo desde hace unos años muy grande en eso, donde era una herramienta nuestra de trabajo porque era una herramienta confiable de decir, totalmente. Bueno, esto está confirmado que tiene o que no tiene, porque también a veces hay mucha información y más ahora antes no había tantas redes sociales en esa época de Red Inmunos y ahora hay mucha información, pero a veces la información no es del todo confiable, ¿no? Hasta que contamos con un código alimentario. Exacto. ¿Querés contarnos un poquito qué cambió en ese momento, qué tiene ese código y qué le falta o qué no se cumple? Bien, o qué es lo que está pasando? el código alimentario.
El Código Alimentario llega a nuestro país un poco para obligar al rubro de la alimentación al correcto etiquetado, ¿sí? No solo de los alérgenos, en general. Nosotros, bueno, nos basamos en los alérgenos porque es hoy lo que nos convoca, pero el etiquetado tiene que ver con el sodio, tiene que ver con el azúcar, tiene que ver con un montón de componentes de la alimentación. Con el Pero gluten. está orientado con el gluten, exactamente, más allá que los celíacos han logrado conquistar su ley de etiquetado, todavía en este código está incorporado este tema del gluten, trigo y demás. Pero bueno, es un código alimentario que contempla todo lo que tiene que ver con los productos alimentarios. Nosotros en particular, y que también es lo que le pasa a los celíacos, y por eso nos sentimos medios primos hermanos, es que nos falta la otra parte, la parte de, por ejemplo, los útiles escolares, por ejemplo, la medicación, las vacunas, nos falta todo lo que tiene que ver con los productos de higiene, sí, de cosmética, que tienen también proteína de leche de vaca. De hecho, hay una marca de toallitas húmedas para bebé que te dicen, contiene la leche. Entonces, hasta ese punto, vos ya estás pasando una toallita de esas a tu bebé en la cola y se va a brotar si reacciona al tacto. Entonces, bueno, con el código lo bueno que tenemos es que nos es un poco más fácil leer las etiquetas. Pero lo que nos empezamos a preguntar muchas familias es que cuando nuestros niños crecen y aún no pueden leer etiquetas, porque no saben, estaría muy bueno que puedan identificar sus alimentos desde otro lugar. Por ejemplo, bueno, pensando en alguna imagen o algún logo o algo que sea más fácil. Obviamente que el código alimentario es una herramienta que yo creo que ha sido una ayuda impresionante y que nosotros como consumidores lo necesitábamos hace muchísimo tiempo, regular esto, pero bueno, sabemos que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Todavía tenemos un montón de productos que no están bien No se declarados, declaran. nos enteramos continuamente. Hay una mamá de esta tribu, que somos la familia SPLB, que se llama Luciana, que ya se encarga de llamar y publicar las contestaciones de las empresas, y te encontrás con empresas que de repente en su etiquetado decía algo, pero cuando te comunicas, te encontrás que en la misma planta de producción se realizan también alimentos o productos que contienen leche, entonces la maquinaria puede estar contaminada y no te pueden certificar de que la desinfección sea propia para eliminar la proteína, y bueno, todo esto no está contemplado en esas Y puede etiquetas que generar una leemos, y es reacción ahí donde viene cruzada. nuestro riesgo. Claro. Totalmente, totalmente, y son riesgos que en los bebés y en los niños y niñas APLB a veces puede ser muy complejo. Están quienes lo toleran y quienes realmente se le vuelve Ujú. un riesgo complejo de vida. Sol, y este grupo, bueno, que formaron las familias, algunas familias con APLB, que el objetivo principal es difundir y apoyar para que se pueda sancionar la ley del etiquetado frontal, ¿sí? Que diga apto o no apto a APLB, así como hay un logo que dice cono sin TAC, que haya también para la alergia a la proteína de leche de vaca, que tiene o no tiene y que se pueda consumir. En esta instancia está en el Senado, ¿verdad? Mira, claro, el proyecto de ley en el año 2020 ingresó a senadores, gracias a este grupo que te comentaba antes. Este grupo comienza a formarse en 2018, 2019, primero medio desde lo informal, por Instagram, después por WhatsApp, y de ese grupo macro nace esta necesidad de ver, movilizar un poco este proyecto de ley. Una de las mamás de este grupo, que se llama Ariana, nos dice: chicas, este proyecto existió en algún momento, vamos a recuperarlo. Se comienza toda una investigación donde sabemos que existía un proyecto APLB hace muchos años, pero que había sido cajoneado. Y bueno, se volvió a recuperar ese proyecto, donde no solo contempla los alimentos, sino, como te decía antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con productos no alimentarios, la obligatoriedad de un menú apto a PLB y demás, y ingresa a senadores en el 2020. Ingresó a senadores y quedó en proceso de tratamiento, es decir, para que las comisiones lo traten: Comisión de Salud, Comisión de Industria. Pero bueno, vino el verano, estamos en un año estuvimos en un año pandémico, sabíamos que no iba a ser fácil, y este año, por suerte, hace nada, 4 o 5 días atrás, nos enteramos que el proyecto ingresó también a Cámara de Diputados, lo cual para nosotros fue, wow, qué buena Un noticia. paso enorme. Llegó a diputados, exactamente, porque ya tenerlo en las dos cámaras nos da la posibilidad
de que haya cada vez más senadores y diputados nacionales que conozcan de qué se está tratando, de qué se habla este proyecto, qué es lo que pide. Y bueno, la idea es que ahora en marzo, el 1 de marzo, cuando el presidente dé inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, pueda ingresar el proyecto para ser tratado. Sol, entonces, Sabemos que no es para fácil. resumirles a todos los papás que nos están mirando, todas las familias, o a médicos, hay muchos médicos también que nos están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que la ley propone? La ley, estábamos hablando del etiquetado frontal, también La del ley etiquetado de más exactamente. allá. Sí, vos sabés más de esto. En primer lugar, el objetivo es que sea un etiquetado frontal, así como la de los celíacos. Siempre buscamos la comparación para que sea más fácil poder reconocerlo. Buscamos que sea un etiquetado frontal, sobre todo para que los niños en edad escolar y primeras infancias puedan reconocer los productos que consumen y sea más tranquilo lo que ellos puedan comenzar a hacer, como decíamos antes, ¿no? Cuando ya no están bajo nuestra ala todo el tiempo. Tanto Pero alimentos no solo como los productos, como los... no solo productos alimentarios, exacto. Contemplamos desde que en un kiosco de buffet, un kiosco o un buffet de club o de colegio, haya productos aptos a PLB, ¿sí? Que desde golosinas, pasando por productos alimentarios, como también todo lo que tiene que ver con vacunas, con medicación, con cosmética. Es decir, el tema de las vacunas siempre es algo que da muchas vueltas porque es muy difícil conseguir vacunas que no contengan algunos de los componentes alérgicos. Y acá hablamos también de los niños multialérgicos, porque el huevo está muy presente en el tema de las vacunas. Entonces también que esta ley agilice todo lo que tiene que ver con la información que llega a todos, tanto a las familias como también al cuerpo médico, y nos permita poder optar por los alimentos y no alimentos que son aptos para nuestros hijos. Perfecto, perfecto. Bueno, acá hay un montón no, no preguntas, sino de un montón de mamás y papás que apoyan todo y van asintiendo todo lo que vos decís. Bueno, acá Anaí Yáñez, que es vicepresidenta de Fundarer, ella dice es muy importante la participación de los papás en el acompañar el tratamiento de las alergias a Totalmente. alimentos y bueno, y en todas las alergias, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho también con el asma, que es una enfermedad crónica que también tiene un montón de complejidades y el acompañamiento es súper importante. Bueno, Sí, acá totalmente. Luciana No, Elizabeth dice, mi primer súper después del diagnóstico, ¿cómo olvidarlo? sí, el supermercado después del diagnóstico es tremendo. Sí, Sentís que es sí, tu peor sí, enemigo, sí, sí. porque es muy complejo. Inclusive las marcas que tenemos la certeza de que son marcas aptas, no son marcas altamente comerciales en el mercado. ¿Sí? Entonces también es difícil esta cuestión de poder acceder y es otro de los puntos que la ley quiere abarcar, que los productos puedan ser de fácil consumo y acceso a las personas perdón, con APLB y que se considere una condición de investigación científica y médica. Entonces también ahí darnos la posibilidad a nosotros como familias de tener la seguridad de que vayas al alergista, al gastro, a la médica pediatra o al médico o profesional de la salud que sea, haya tenido una formación o que existan papers científicos que sean realmente de Y que divulgación y que haya nos den apoyo tranquilidad. en esa formación. Sí, eso lo dice un punto del artículo 1 de Totalmente. la ley, del proyecto de ley, habla de eso y es muy interesante. Ceci Pérez dice eso del súper es real, horas leyendo. Bueno, y después hay saludos. Yo, Bueno, Sol, también creo que hemos importante, hablado un eh, montón. ¿Hay algo más que te totalmente. gustaría compartir, que Sí, te creo que gustaría... para poder cerrarlo, y es el tema del apoyo y la difusión, yo les decía antes, somos muy poquitas, somos mamás y papás y hermanas y hermanos de la Argentina dispersos en todo el país, y quienes estamos atrás de las redes sociales ni siquiera nos conocemos, para que tengas una idea personalmente, porque todo esto fue virtual con las familias APLB, pero no dejamos de ser familias comunes, docentes, ingenieros, amas de casa, médicos, no importa la profesión, pero que lo que estamos es el acompañamiento, el apoyo y llegar a la masividad con nuestra situación. Sabemos que para que el proyecto sea tratado en el Congreso, tiene que estar en agenda pública. Y para que esté en agenda pública tenemos que movernos mucho y que todos pongamos
poquito granito de arena para hacer que el proyecto se trate. Sí, sí, totalmente. Por eso nos pareció importante desde Fundaler, primero, escuchar el relato de un paciente con el familiar de un paciente con alergia alimentaria, porque es sumamente enriquecedor, porque ayuda desde un montón de lados, porque refleja un montón de situaciones de distintas familias. Y después porque, bueno, el objetivo del grupo que se formó es difundir una ley para apoyar la sanción de esta ley que va a terminar en definitiva ayudando y mejorando la calidad de vida de tantos pacientes alérgicos. Así que bueno, esperemos y Totalmente. seguramente se sancione y deseamos mucha suerte y Seguro, por supuesto esperemos que vamos a sí. seguir acompañando. Te agradezco mucho, Sol, Bueno, por este muchísimas tiempito, por gracias. esta charla y bueno, nos estamos viendo y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el apoyo. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias, hasta luego.